¿Alguna vez has soñado con crear tu propia aplicación móvil o tu propia aplicación web, pero la programación te parece un mundo secreto e imposible de descifrar? Yo también estuve allí en ese lugar. Pensaba que necesitaba ser un genio, tener un coeficiente intelectual súper alto o saber de muchas matemáticas para poder comenzar a escribir o saber cómo escribir mi primera línea de código. Así que yo sentía que había una barrera gigante entre mi deseo de crear y la realidad de comenzar a escribir código. Pero descubrí que no se trata de genialidad innata o tener una habilidad súper específica, sino de entender ciertas cosas claves. Y en este video te voy a compartir esas 10 lecciones reales en base a mi experiencia que cambiaron mi perspectiva y me ayudaron en mi camino para llegar en el lugar donde estoy actualmente. Hola a todos, yo soy Kevin Mora, soy desarrollador de software, llevo más de 3 años trabajando en Ecuador para una startup donde automatizamos procesos legales dentro de notarías. Y en base a mi experiencia, hoy quiero compartirte algunos consejos esenciales para empezar en este mundo fascinante de la tecnología y el desarrollo de software. Así que empecemos. Todo viaje comienza con una chispa de inspiración, y esa es la primera lección, encontrar tu porqué más profundo. En mi caso, esa chispa de inspiración fue descubrir que existía una carrera que solo utilizando tu imaginación, tu conocimiento y una computadora conectada a internet podía ser el camino para transformar tu situación económica o abrirte un mundo de oportunidades. Así que mi porqué más profundo era simple pero poderoso. Quería mejorar mi estilo de vida, construir la vida que siempre había deseado y también me atraía enormemente la flexibilidad que esta carrera te ofrecía. Así que la idea de poder hacer cosas que me gustaban como ir en las mañanas a hacer ejercicio o tomar una caminata en las mañanas y luego simplemente venir a casa y tener la facilidad de conectarme e ir a trabajar directamente desde mi computadora era la libertad que yo buscaba. Así que en esos tiempos además escuchaba figuras conocidas como Miro Depp, como los de Freddy Vega, los de Plaxi y otros personajes más que difundían un mensaje muy potente, el cual era que tu salario en esta industria podría literalmente triplicarse. Así que toda esta visión, esa posibilidad real del cambio, es la que me llegó en el momento exacto y en la que supe que tenía que intentar y apostar por tomar este camino, en estudiar esta carrera o dedicarme a mejorar mis habilidades y mis conocimientos para entrar en este mundo del desarrollo de software y de la tecnología. Pero claro, lo primero cuando estás empezando, siempre te vas a chocar con tu primer obstáculo o te vas a chocar con tu primer gran muro. En este caso, para llegar a la segunda clave, que es elegir un lenguaje, no el mejor. Porque yo cuando estaba al inicio empezando me ahogué en opciones de lenguaje, cuál es la mejor manera de usar ese lenguaje, por qué deberías aprender tal lenguaje. Así que cuando al inicio no tenía mucha idea, yo pensé que solo era aprender netamente solo HTML, CSS y un poco de interactividad con JavaScript, porque yo veía todo lo demás como un mundo difícil que solo los genios podían crear esas cosas con ese código. Así que cuando entré a mis estudios superiores, lo primero que aprendí antes de topar una línea de código fue primero hacer diagramas de flujo, primero hacer maquetación de bases de datos y también análisis de sistemas. Hasta ese momento no tocaba ninguna línea de código. Así que luego de unos meses o luego unos ciclos, luego pasé al tema de programación y comencé con el lenguaje más conocido en la actualidad, que es Java. ¿Fue una buena decisión o una mala decisión? Ahora en la actualidad, viendo hacia atrás, creo que fue una buena idea comenzar a aprender Java, ya que siento que me enseñó a programar primero haciendo aplicaciones de escritorio. Claro, porque cuando estás en Java, lo primero que aprendes es hacer aplicaciones de escritorio utilizando el editor de código de NetBeans. No sé si muchos se acuerdan, si te acuerdas déjalo en la caja de los comentarios. Esto te permitía hacer cosas bastante complejas, así que para dominar Java yo siento que debes saber bastante de programación orientada a objetos, de interfaces y también sobre herencias. Todos estos conceptos ya cuando los dominas ya es una programación ya un poco avanzada. Todo eso que aprendí en la universidad gracias a que me enseñaron Java fue el primer lenguaje que me ayudó a crear mis primeras aplicaciones. Y creo que este lenguaje fue una buena idea aprenderlo porque cuando te pasas a otros lenguajes de programación que no son fuertemente tipados, tú ves el potencial de los lenguajes que son fuertemente tipados como Java, como TypeScript y otros demás que existen. Ahí ves el verdadero poder de los lenguajes que son tipados. Así que cuando seleccioné este lenguaje, no fue el mejor que había, sino era solo seleccionar un lenguaje, no el mejor. Porque si te pones a indagar en cuál es el mejor lenguaje, por qué debes aprender esto, te vas a inundar de un mundo de conocimientos. Así que como segunda clave es escoger un lenguaje de programación, no el mejor. Y con estos conocimientos y bases sólidas que gracias a Java las obtuve, fue las que me ayudaron a comenzar mi camino profesional y a construir un mejor futuro profesional.
Lección número 3. Construye, no solo copias. Ya cuando eliges tu primer lenguaje de programación que quieres aprender, yo y creo que la mayoría que sienten identificados, caemos en la trampa en la que la mayoría de nosotros nos estancamos. Y es que yo personalmente me convertí en un adicto a los tutoriales y me sentí atrapado en un ciclo infinito de ver tutoriales sin parar. Especialmente cuando descubrí que había plataformas como las de Coursera, como las de Udemy, como las de las personas que trabajan en Platzi, que ofrecían también grupos. Comencé a encontrar también otros pequeños grupos en Telegram donde te vendían cursos que eran pirateados, donde simplemente tú pagabas $2 o $3 y tenías acceso a miles de cursos. Así que yo me obsesioné con descargar la mayor cantidad de cursos posibles y me sentía muy ansioso porque, por ejemplo, ya me vi un curso de cómo empezar en JIT a JITka de cero avanzado, y en estos cursos comenzaban a mencionar, por ejemplo, tecnologías como Docker, como Kubernetes, y en vez de terminar el curso de JIT o GitHub, comenzaba a descargar otro curso que tenía que ver con Docker, con Kubernetes y así que yo me pasaba de un curso a otro y los dejaba medios. Y luego de esto me di cuenta que yo había acumulado más de 200 a 300 gigas solo en cursos descargados, así que yo comenzaba un curso, nunca lo terminaba, lo dejaba medias y pasaba a otro, y cuando quería aplicar mis conocimientos prefería mejor descargar un curso actualizado, más actualizado, para recién comenzar a hacer. Es como que decía, voy a acabar de ver este curso y voy a comenzar a hacer algo, pero nunca lo terminaba de ver porque me iba y descargaba otro curso, así que estaba en ese bucle constante de descargar cursos en línea. Así que lo que más me obligó a mí a salir de mi zona de confort fue un desafío que enfrenté en universidad cuando tenía que crear un proyecto final para una materia que era súper pesada. La materia que era pesada para mí fue la materia de programación orientada a objetos y programación web. Para este momento yo necesitaba crear una aplicación final para este ciclo, ya que no me valían los deberes ni nada, sino era simplemente esta aplicación final la que te daba el paso al siguiente ciclo. Así que yo lo que creé fue una aplicación hecha en Java utilizando programación orientada a objetos, los constructores, las clases y etcétera. Y lo que hice esta aplicación era que funcionaba para bares o para discotecas. Cuando un cliente se acercaba a la barra a pedir algo, por ejemplo, pedías una pizza o una bebida, te quedaban guardados los datos con lo que tú pediste, y además si tú pedías una canción podían agregarte una URL. Entonces en un futuro, cuando tú venías a ese bar o esa discoteca, cuando te buscaban tu nombre para registrarte, automáticamente aparecía el link que estaba guardado en la base de datos en un pequeño video, una pequeña miniatura al lado que se comenzaba a reproducir sin necesidad de ir a YouTube. Entonces yo presenté este proyecto. La verdad me ayudó a aprender mucho y me obligó a dejar de seguir cursos y aplicar los conocimientos muy avanzados, ya que necesitaba ponerlo en práctica todo lo que había aprendido ahí. Así que lo hice esto por la necesidad de pasar esa materia, que era algo complicado para mí. Por eso me forzó a dejar de estar viendo tutoriales y copiando código y poner mi conocimiento en práctica. Cuarta lección, celebra los pequeños logros. Y eso me lleva a mi primera victoria real. Al principio para mí no fue una aplicación increíble, pero fue uno de los proyectos más interesantes que construimos cuando comencé a aprender en este mundo de Java y en ese mundo de la programación. Y yo, cuando tenía conocimientos más avanzados, en esa parte de mi vida comenzamos a aprender en la universidad Java orientado a crear aplicaciones netamente para Android, para el ecosistema de Android. Entonces para eso utilizábamos Java para crear aplicaciones nativas para este sistema operativo, que era Android. Así que lo que me pareció más interesante fue que podíamos conectar nuestras aplicaciones a dispositivos externos. En este caso, haciendo uso de Bluetooth, tú podías conectarte a una tarjeta externa, por ejemplo como a un Arduino, y tú podías enviarle señales netamente desde tu aplicación utilizando la conexión vía Bluetooth. Así que lo que hicimos nosotros fue que creamos una simulación de un parqueadero. Cuando un carro ingresaba, anotábamos las placas y le asignábamos un garaje en específico. Y al asignarle un garaje en específico, le encendíamos una luz LED para que eleve un paso que teníamos para que dejara entrar el carro, y se prendía una lucecita que le indicaba: tienes que estacionarte en este lugar. Y ahí comenzaba un cronómetro que le tomaba el tiempo que se demoraba, y también cuando ya salía el vehículo le podía facturar y también le salía la cantidad que tenía que pagar. Así que esta pequeña simulación la hicimos, lo que más me sorprendió fue que la hicimos con nuestras manos, movíamos el carrito, lo metíamos dentro de la maqueta que creamos y la aplicación hacía todo lo demás. Me calculaba los datos de cuánto tiempo se había demorado y todo lo demás. Este proyecto lo hicimos utilizando un servidor con Node.js y una aplicación móvil creada con Java. Así que aquí fue donde me sentí súper motivado y
y fue mi primera victoria, que sentía que podía crear cosas fantásticas en la programación, ya que fue un proyecto que salió desde nuestra imaginación y lo logramos hacer realidad. Y lo más interesante de esto fue que después, donde yo estudié, nos invitaban a que vayamos a casas de exposiciones, a casas abiertas y que contemos nuestra experiencia, cómo lo habíamos creado, de cómo funcionaba. Y esa sensación que me daba de que fue algo que nació solo con nuestros pensamientos y utilizamos nuestra creatividad y también nuestros conocimientos, fue ese combustible que me ayudó a mantenerme en marcha. Pero ese pequeño logro me ayudó mucho y lo celebré con gran emoción. Pero no todo es celebrar. La programación es en gran parte momentos de frustración y también te encuentras con cosas muy frustrantes que son complejas de entender. Y eso nos lleva a la lección número 5. La paciencia es tu mejor depurador. Recuerdo una vez durante mis prácticas preprofesionales cuando me tocó desarrollar un servicio backend conectado a una aplicación que emitía peticiones para una central de taxis. Uno de los errores más difíciles en los cuales yo me encontré y por el cual estuve frustrado por horas, incluso días, tratando de encontrar este error, fue cuando intenté crear un dashboard para poder visualizar datos que emitían las aplicaciones y también las peticiones que aceptaban los conductores de los taxis. El gran error que cometí en este caso fue que comencé a utilizar un motor de plantillas para renderizar contenido directamente desde el backend. En ese entonces yo no tenía conocimientos que existía algo como el server-side render y también conocimientos en frontend con todos esos frameworks de React, de Svelte y todos los demás de Vue que existen actualmente. No sabía nada de eso, de ese mundo todavía, sino que yo comencé a utilizar un motor de plantillas directamente desde Node.js que te ayudaba a reemplazar datos utilizando un lenguaje de etiquetado. Así que pasé días resolviendo un error complejo, ya que yo quería crear una ruta DET para visualizar los datos, pero me salió un error en una etiqueta de esa plantilla, de esa forma en la que se reemplazaban los datos etiquetados. Era un error de HTML que no estaba bien escrito una etiqueta, pero era un error muy complicado ya que se llenaba casi toda la página de explicación de por qué ocurría el error. En esos tiempos solo consultaba en Stack Overflow, ya que no existía ningún modelo de AI como lo existen ahora, así que pasé días buscando esa solución y el error era muy complejo, ya que el error era que había un choque entre las versiones de dos librerías y que no tenían soporte en la manera en que yo estaba llamando a ciertos métodos, ya que en las nuevas actualizaciones había mejorado esta forma de cómo llamarlos. Así que yo me sentí muy frustrado en esta ocasión y pensé en dejar ya esta carrera porque no me veía capaz de poder soportar cuando hay esos errores así, donde te frustras bastante. Así que yo, como siempre, tengo un mensaje en mi cabeza y quiero compartirte que lo bueno de la programación es que cuando tú apagas la computadora o simplemente la cierras, el problema se queda ahí dentro de la computadora, no te va a perseguir. Así que cuando tú te vas y dejas el problema en la computadora, cuando descansas, te vas a distraerte, a hacer otras cosas, tu cerebro inconscientemente es como que está buscando la solución y de un rato inesperado a otro se te ilumina ese bombillo y te da la idea. Así que para mí la solución fue comenzar a recrear de nuevo el proyecto desde cero y ver en qué paso de esto se rompió el proyecto. Así que ahí fue donde encontré el error. Intentando así, volviendo a recrear el proyecto y detectar dónde estaba el error. Así que para mí esto fue uno de los golpes más frustrantes y un error que casi logra vencerme, pues en encontrar un bug y fue muy frustrante resolverlo y pasar días en no saber qué seguir haciendo porque no puedes pasar a los demás mientras no resuelvas ese bug que tenías ahí. Así que en esos momentos de frustración es cuando aparece el peor enemigo de todos los profesionales o de todas las personas, creo que en general en el mundo, especialmente las personas que se dedican en programación, que es el síndrome del impostor. Y aquí llegamos a nuestra sexta lección. Todos tenemos el síndrome del impostor. Mi primera experiencia con este síndrome fue que cuando me postulé a mi primer trabajo, que era en una cooperativa de ahorros y crédito aquí en mi ciudad, cuando me llegó el momento de ir a la entrevista técnica, había unas 8 o 9 personas al lado mío que estaban también postulándose para el mismo cargo y la gente escuchaba que algunos hablaban entre sí, se preguntaban, oye, ¿tú qué eres? Y había otros que decían, no, es que yo ya soy un magíster, yo estudié tal carrera, me fui al extranjero a seguir tal certificación, tengo tantos años estudiando, estoy sacando un doctorado actualmente, y así decían, yo trabajé en tal empresa de renombre. En cambio, yo en mi caso ya me estaba postulando en mi primer trabajo, quería lograr entrar a esa cooperativa. Así que una de las preguntas que me hicieron en la prueba técnica es que yo, como toda la vida utilizo hasta ahora
actualmente el sistema operativo de iOS, computadoras Mac, habían preguntas que te hacían, por ejemplo, cómo ejecutarías el comando para ver el estado de la red dentro de una computadora Windows. Redacta los pasos y era como que, o sea, yo no sabía, no tenía ni idea de cómo se hacía en Windows para ejecutar esos comandos porque yo toda la vida había ocupado Mac. Así que había una pregunta que justo preguntaba sobre eso. Así que esas preguntas me hicieron sentir como que yo todavía no estaba preparado para mi primer trabajo, que todavía me faltaban más conocimientos. Así que ese fue uno de los momentos donde yo me sentí así, sentí el síndrome del impostor, pero al 100%. Luego de eso también, de esa pregunta, que era una pregunta de responder como que en hoja o unas preguntas como cuestionarios. Luego pasé a una parte donde te hacía una pregunta personal con el líder del equipo y ahí me hicieron preguntas en la base de datos, por ejemplo, de por qué implementarías índices, qué ventajas tienen las consultas, cómo trabajarías con tablas temporales, cómo funciona tal tipo de join, por qué le harías así y eso. Así que para mí eran preguntas muy complejas, ya que para mí en ese momento yo acababa de salir de mi carrera, estaba recién egresado de mi carrera. Así que el conocimiento que tienes cuando estás recién egresado de alguna carrera, especialmente de tecnología, no son muy actualizados, más bien es superficial el conocimiento que te dan ahí en algunas academias. Así que ahí fue cuando me di cuenta que me faltaban muchas cosas por aprender y que todavía no me sentía una persona útil para llegar a ese trabajo, que no podía aportar mucho. Pero ya viéndolo ahora, ya con los años que tengo después de haber pasado eso, siento que eso me ayudó a ganar experiencia, no en el tema de programación, pero sí para mis primeras entrevistas laborales y saber por qué camino tomar y cómo exponerme para tener mayor alcance o mejor éxito en entrevistas laborales. Así que síndrome del impostor creo que lo tenemos todos vamos a sentir en algún momento que no somos suficientes, pero lo más importante es tratar de intentarlo y ver qué podemos aprender de eso. Lección número 7. No estás solo. Busca tu comunidad. Aún recuerdo mi primer trabajo cuando fui el encargado de desplegar nuestro servidor fuera de la empresa ya para que esté disponible para todo el público. A mí me tocó especialmente desplegarlo en DigitalOcean, en proveedor de servicios de DigitalOcean, en el cual utilizamos un droplet súper básico para poder desplegar nuestro backend y poder testear el producto con los clientes que lo iban a utilizar. Así que lo que yo hice fue utilizar una imagen de Ubuntu, no me acuerdo de qué versión, y ahí desplegamos nuestro backend. Lo más curioso fue que cuando la aplicación ya tenía unos meses que estaban utilizándola bien, estábamos teniendo buenos comentarios, de un día para otro, creo que fue un miércoles, la aplicación se bloqueó y en las mañanas no permitía conexiones a ver la aplicación y comenzó a lanzar un error que decía que la base de datos no permitía más pool de conexiones. Y esto fue el resultado de que habíamos accedido al límite máximo de conexiones que nos permitía el pool de conexiones de nuestra base de datos. Y esto fue por lo cual no nos dejaba conectar nuestra aplicación para que cada usuario pueda acceder a su información personal. Así que esa aplicación estuvo caída siquiera unas 4 o 5 horas en ese día. Así que lo más desagradable de esta experiencia fue tener encima a tu jefe preguntándote qué pasa, a los clientes que estaban llamando por teléfono, que nos decían que tienen a sus propios clientes que están esperando que la aplicación funcione para poder despacharlos, y eso no funcionaba y fue un momento muy caótico. Por aquí donde me salvé gracias a la comunidad, especialmente gracias a Stack Overflow, ya que fue hace unos años atrás. Gracias a algunos comentarios, algunas soluciones que habían tenido esos problemas, mismo habían tenido otras personas y habían puesto los comentarios como solución en Stack Overflow, ayudaron a mí a resolver este problema. Entonces ahí me di cuenta del poder que tiene la comunidad, especialmente de la programación, que se pueden crear esas comunidades para ayudarnos con nuestros errores o para impulsarnos a ser mejores profesionales. Así que recuerda que pedir ayuda no es de débiles, sino es de personas inteligentes que quieren aprender más y solucionar sus problemas de forma inteligente. Lección número 8. A veces la solución no está en forzar las cosas, ya que la historia más clara para mí que yo tengo es cuando estábamos solucionando un error de nuestra aplicación que estábamos construyendo, que era para abogados y para notarías. Era que teníamos bastantes reclamos de nuestros usuarios que utilizaban la aplicación, los cuales argumentaban que ellos haciendo manualmente hacían más rápido las cosas que utilizando nuestra aplicación. Era como que decían que nuestra aplicación les quitaba tiempo en vez de ayudarles a optimizar, ya que ellos decían que las aplicaciones pedían muchos datos y muchos pasos de llenar para culminar un proceso. Así que nosotros debíamos que solucionar la manera en cómo no disminuir la ingesta de la información, ya que era muy esencial, pero sí hacerlo de manera más óptima, para que no pareciera que el usuario está llenando muchos datos de manera muy amplia. Así que pasaban muchos días, especialmente yo pasé analizando todos los posibles casos que se podrían dar y todas las soluciones que podríamos implementarla, hasta que llegó un punto que me sentí abrumado y me sentí sobrecargado
sobrecargado de trabajo que tenía que hacer. Así que decidí desconectarme, decidí apagar la computadora y no pensar más en la programación. Así que en cambio me dediqué a hacer otras cosas en mi vida personal, como leer, ir a comer, salir con mis amigos, ir al parque y hacer otras actividades de mi vida más privada. Y aquí lo gracioso fue que en una de esas actividades en las cuales yo estaba haciendo, se me ocurrió la gran idea de implementar los formularios dentro de Pasos. Así que entonces en cada paso que el usuario vaya dando y en cada vez que le dé next o siguiente al botón, la aplicación le iría mostrando los siguientes datos que eran necesarios, como en una barra de progreso para terminar el proceso. Y esto, gracias a esto, fue una idea muy bien construida y muy bien pensada, ya que nos ayudó a revolucionar la manera en cómo nuestros usuarios utilizaban la aplicación de manera más fluida y era más agradable para el usuario. Y esto disminuyó las quejas y más bien ayudó a que los usuarios se sintieran más felices. Y que como consejo, recuerda que tu cerebro siempre va a seguir trabajando en segundo plano. Así que confía en él que en algún momento te va a dar la respuesta a tu problema, a esa frustración en el bug o algún error que tienes en tu código. Pero sí necesitas darle un respiro, tomarte tú un respiro para lograr tener esa idea que te solucione ese problema. Y una vez ya cuando comienzas a solucionar problemas utilizando código y creando tus propias aplicaciones, llega el siguiente miedo y aquí llegamos a la lección número 9, el cual es publicar tu trabajo aunque no sea perfecto. Yo en mi primera vez ya me moría de miedo de subir mi primer proyecto a GitHub y que la gente vea o que vea mi código, ya que era un código imperfecto. Así que el primer proyecto que me tocó presentarlo así fue un prototipo de la aplicación delante de un inversionista de la compañía, ya que ese inversionista estaba más activo atrás de cómo funciona la aplicación y todo esto. Así que le mostré el resultado de cómo podría verse la aplicación ya cuando esté desarrollada totalmente al 100%, y lo que más le llamó la atención a él no fue la aplicación sino la cantidad de faltas de ortografía que tenía en la aplicación. Así que yo en ese momento me sentí con mucha vergüenza, no tanto por el mal funcionamiento de la aplicación, sino más por el error de las faltas de ortografía, ya que era un producto final de cómo iba a quedar y cómo iba a verse así con faltas de ortografía, ya que era lo que el usuario iba a ver en teoría con ese prototipo. Así que esta persona que era el inversionista, como era una de las personas, que en su día a día se dedica bastante al mundo del derecho y pasa leyendo bastante, entonces él preguntó, por ejemplo, dijo, ¿quién escribió eso de aquí? Creo que esa persona necesita ir a tomar un curso de cómo aprender a escribir. Así que ese fue mi primer momento cuando hice mi propio proyecto, lo publiqué y me tocó mostrarle a alguien cómo iba a ser un proyecto real. Y claro, no era un proyecto tan real, era más bien un prototipo de cómo iba a verse la aplicación, pero fue una situación muy vergonzosa. Por esto me ayudó a darme cuenta de que tenía aspectos de mi parte profesional que debían ser mejoradas. Así que esa experiencia que tuve yo mostrando este proyecto, la verdad que cuando tú presentas algo es como que a ti te importa más que los demás que están alrededor tuyo. Y lo que me llevo yo de aprendizaje de esto es que hacerlo público es la mejor manera de crecer y de mejorar, ya que comienzas a recibir feedback de personas reales o de usuarios finales de que van a utilizar la aplicación, y es algo muy valioso para ti, de que te va a ayudar en tu crecimiento profesional, específicamente en tus habilidades como desarrollador para construir mejores productos y sistemas. Y esto me lleva al último consejo, al que yo considero que es el más importante de todos, la lección número 10. La programación no se trata de código, sino se trata de pensar y desarrollar creativamente. Después de todos estos años trabajando en tecnología, me di cuenta que lo más valioso no es saberse el mejor lenguaje o saber mucho de Python o de JavaScript y otros lenguajes de programación, sino una de las habilidades más importantes de la programación es que me ha enseñado a mí, y especialmente para mi vida en general, no específicamente profesional, sino en general en mi vida, es la capacidad de crear algo desde cero solo utilizando nuestra creatividad, nuestro conocimiento y una computadora conectada a internet. A diferencia de otras carreras como por ejemplo la de odontología, que tú para poder ejercer tu profesión necesitas primero tener tu consultorio y tus herramientas para poder ejercer tu profesión, pero en tecnología es totalmente diferente, ya que nosotros podemos crear cosas fantásticas solo con nuestra creatividad y con nuestros conocimientos. Así que para desarrollar esta habilidad es fundamental tener en mente que nosotros debemos ser personas creativas y con una capacidad de resolver problemas. Y eso me ha brindado a mí la programación. Este aspecto fundamental también, que es pensar de manera sistemática, que es una manera diferente en cómo ver las cosas
en nuestro mundo real, ya que nosotros debemos pensar en cómo seguir procesos y estructuras para aplicarlas dentro de negocios reales o soluciones empresariales. Así que eso me ha ayudado a mí a abstraer cosas del mundo real que se pueden optimizar a través de código. Así que la programación ha transformado mi forma de pensar y me ha enseñado a abordar el mundo de manera más sistemática y abordar problemas desde diferentes ángulos, ya que la programación te da algunas metodologías diferentes para poder analizar problemas, para poder desglosar problemas en diferentes pasos o partirlos en pasos más chiquitos, también cómo fijar objetivos y muchas cosas más que aprendes en este mundo del desarrollo de software y la tecnología. Y a mí la programación me ha convertido en una persona más pragmática, creativa y con un pensamiento lógico y sistemático para la resolución de problemas del mundo real abstraídas a soluciones reales utilizando código. Recuerda que es una maratón, no es un sprint. Sé paciente contigo mismo, celebra las pequeñas victorias, no dudes en pedir ayuda y recuerda alejarte del teclado cuando te sientas abrumado o estancado. Así que atrévete a mostrar tu trabajo, aunque no sea perfecto, te puede dar mejores oportunidades. Y sobre todo, nunca dejes de construir y de pensar de forma creativa para resolver los problemas. Gracias por acompañarme en este viaje personal y por escuchar mis 10 lecciones clave. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu propia historia, no dudes en dejarla en los comentarios, me encantaría leerla. Ahora que ya sabes cómo dar tus primeros pasos y las lecciones claves para empezar, quizás te preguntes cómo dar el siguiente salto y sientas que tus proyectos actuales son como las típicas aplicaciones de lista de tareas o copias de aplicaciones CRUD y sientes que no te están abriendo puertas a mejores oportunidades y quisieras pasar de un nivel junior a un nivel más avanzado, te recomiendo que veas este video que aparece ahora en pantalla. En él te muestro 5 proyectos reales que demuestran tus habilidades y te van a ayudar a diferenciarte. Haz clic y nos vemos allí.